La Toyota Land Cruiser Serie 70, en sus versiones de volante derecho, tiene una larga historia como un vehículo robusto y fiable, especialmente diseñado para condiciones extremas. La Serie 70, que comenzó en 1984, ha sido una opción popular para uso comercial y en entornos desafiantes, manteniendo las características de durabilidad y capacidad todoterreno de sus predecesores. Se ofrece en distintas configuraciones, como camionetas y transportes de tropas, y ha sido adaptada a mercados específicos con diferentes versiones. La camioneta Toyota Land Cruiser 70 está diseñada para uso en terrenos difíciles y exigentes, tanto para tareas comerciales como para la aventura y el ocio. Es una camioneta todoterreno robusta, construida para la durabilidad y la capacidad de transportar carga útil. Hoy rendiremos homenaje a una de las mejores pick-up, con esta versión de RC a escala 1,14. Iniciemos. Como pueden ver, los primeros detalles a notar es el control, el cual tiene 3 botones, más un cuarto que es el encendido y apagado, los cuales veremos más adelante en el video. Continuemos con el unboxing. La camioneta viene muy bien empacada y al retirar los plásticos, podemos ver que además del manual incluyen unas calcomanías para decorar y mejorar su imagen, lo cual se agradece. No vamos a enfocarnos en eso, pues ya destapando el vehículo, me doy cuenta que tenemos un RTR, que significa un coche a control remoto ya armado y ensamblado en su totalidad. No sé si la marca de nombre Pinecone Model venda opciones sin ensamblar. En lo particular me gusta armarlos yo mismo o mínimo colocarle piezas que vengan separadas, pero si eres un desesperado que quiere correrlos rápido, esa es una buena opción. Bien, al coger el control veo algo que nunca había visto antes. El control no se destapa como otros, pueden verlo por ustedes mismos en el video. Se parece al cargador de una pistola. Colocaremos 2 pilas AA para ir probando el producto y continuar viendo qué otras sorpresas tiene esta camioneta. Este modelo me costó mucho conseguirlo. El mercado está lleno de la versión a escala 1,10, pero esta escala de 1,14 tiene 4 modelos y son algo difíciles y no es muy barata dependiendo de su demanda. A veces llegan a costar por arriba de los $100. Como pueden ver en el video, el primer inconveniente es que cuesta algo de trabajo abrir la tapa para tener acceso a la batería. Podría estar algo mal o ser parte de un mal diseño. Tendría que revisar a fondo ese detalle y comprar otra camioneta del mismo modelo para comparar y ver si es una falla de diseño o mala construcción del modelo o solo he tenido mala suerte. Bien, podría ser incluso un detalle mal puesto. Pero sin duda me está costando mucho trabajo y empieza a fastidiarme. Pero al lograr abrir la tapa veo que vale la pena. Podemos ver detalles de un motor. Sabía que esto lo vería, lo supe al ver la información al comprarla, por eso decidí adquirirla por este detalle que muestra como si tuviera un motor. Bien, para acceder a la pila hay que levantar una segunda tapa. Esto es bueno, me gusta que después de todo es muy buen producto, pues no muchos RC tiene esta ventaja de aparentar un motor. ¡Qué grandioso detalle! Aún así me percato que la tapa carece de un buen ajuste y pues como siempre lo digo, como los autos reales, no todos son perfectos, algo siempre tiende a no servirte o molestarte. Para levantar la segunda tapa, tiene un pequeño seguro. Una vez que levantemos este segundo compartimiento podremos conectar nuestra batería, la cual es una batería de 14500/500 mAh con 7.4 voltios y 3.7 vatio-hora. El compartimiento no deja mucho espacio debido a los detalles que figura un motor, por lo cual no da manera de colocar una batería más grande. Pero solo es un pequeño inconveniente que no afecta su desempeño. Con una batería extra del mismo tamaño aseguras 1 hora o más o menos de diversión, dependiendo tu manejo. Bien, después de terminar la batalla de ajustar la tapa, analizaremos los demás detalles de la camioneta. Al revisar los limpiaparabrisas me percato que son fijos y no se pueden poner en diferentes posiciones. Aún así, el detalle de los mismos son buenos, no se ven frágiles o de mal diseño. En cambio, donde me han quedado un poco a deber es en los retrovisores.
Pues estos no tienen la simulación de espejo y me parece muy malo que no tenga mínimo una simulación. Es algo que tendríamos que poner por cuenta propia. No es difícil, pero son detalles que faltan. En el lado derecho, del lado de donde lleva el volante este modelo podemos ver la cabina que para ser una escala de 1,14 hay buenos detalles y espacios. Del mismo lado vemos el tapón de la gasolina el cual está muy bien detallado así como también las manijas de las puertas, las cuales no se abren lo cual me desagrada. Me hubiera gustado que fueran abatibles las puertas para poder meter mis figuras de acción. Ojalá pronto tenga una camioneta con ese detalle. El escape lateral se siente bien al tacto. Se siente que es buen plástico como la cabina. En cambio las llantas no son del todo buenas pues no tienen esa sensación de llanta real. Son muy rígidas y no poseen la sensación de aire. Son de caucho blando pero tampoco cuentan con diseños en la cara como las llantas a escala real. Eso sí son bastante graciosas por su tamaño, pero en eso también me han fallado para mi gusto. La tracción está solo en las llantas traseras y las llantas delanteras no tienen tracción. Así que estas giran libremente sin control, pues esta camioneta no es un modelo 4x4. En cuanto a la suspensión delantera no hay amortiguadores de simulación. Esta funciona por un sistema de resorte pero no por un sistema de amortiguadores a escala. Otro punto malo. Además es muy rígida, se siente como las tenazas que usas para sujetar la ropa para poner a secar. En cambio la suspensión trasera está mejor hecha simulando muelles y resortes tipo ballesta como una pickup de carga real. Analizando los detalles del chasis veo que este es simple plástico, lo cual también me ha dejado decepcionado. No veo piezas de metal en ninguna parte del chasis salvo por los resortes de la suspensión trasera. Ahora pasaremos a revisar la electrónica de las luces y funciones del control remoto. Y por fin algo que podría decir que me fascinó. Es la luz lateral de direccional, es sin duda un detalle idílico. No solo enciende, sino que el acrílico está bien diseñado y con muy buen detalle. Todas las luces podemos decir de manera objetiva que son grandiosas. En el frente contamos incluso con faros antiniebla, así como LED de direccional y en la parte trasera el juego de luz también es completo. No solo tenemos un kit de luces completo. Tenemos también un detalle de los acrílicos que simulan las micas de las luces con un muy buen detalle realista. Sin dudas las luces son perfectas en todo su sentido. Pasando a la parte de la caja de carga. Es notoria su belleza y una de las razones por las que este modelo resalta. La caja es perfecta, me atrevo a decirlo, está muy bien elaborada y las compuertas de carga se abren fácilmente. En los 4 modelos existentes están 2 con esta caja y los otros 2 modelos tienen caja tradicional, y la razón por la que escogí esta es por su caja, pues no hay algo similar en el mercado. Sin duda, para mi punto de vista, es lo que hace este modelo una buena compra de impulso, solo por tener este tipo de caja de carga. Me encanta cómo se ve desde la perspectiva de atrás. Su caja la hace resaltar y le da un toque de total belleza visual única en ese sentido. Los detalles de la caja son los que hacen que esto sin duda alguna valga la pena el riesgo de comprarla. Podría pasar todo el día viéndola. Sería genial poner algunos costales a escala en esa caja. Intente hacer algunas pruebas para ver su desempeño, pero no haré una crítica argumentando que es mala para trepar, pues como lo dije, no es una 4x4, solo hay tracción en las llantas traseras, así que no esperes que sea un coche trepador o que lo podrás meter por terrenos muy accidentados. No obstante, eso no le resta, pues su motor es muy bueno, de hecho de muy buena potencia, con el que te podrás divertir con ella observando cómo corre, pues es muy rápida y graciosa. En cuanto al sistema de dirección, posee un motor servo muy bueno, para su escala es perfecto, el cual podrás controlar su proporción de giro desde el control remoto gracias a su botón de control de dirección. Pues ya sea que busques que las llantas giren mucho o poco dependiendo de lo que deseas, el modo de poco giro es bueno para esos momentos donde quieres correr a toda máquina. Pues cabe mencionar que el control remoto posee también un botón donde puedes controlar las luces frontales, oprimiendo por 3 segundos, y en ese mismo botón podrás cambiar a 2 modos de manejo, uno que es lento y el otro modo que es más rápido. Además de que el gatillo del control es proporcional y de muy buena calidad y sin interferencias.
La conclusión de este producto es que si buscas algo diferente para tu colección porque ya tienes varios vehículos a escala 1,14 y quieres agregarlo a tu portafolio, sin duda es una buena compra por ser una pieza única en su estilo. Pero si tú buscas una pickup para meter al fango y llevarla por terrenos muy accidentados, someterla a caminos difíciles, sin dudarlo, esta no es la camioneta que necesitas. Es mejor buscar otras opciones para ti. Bueno, espero este video sirva de ayuda para tomar esa decisión. Procedo a despedirme no sin antes suplicarte por un like y dejarte la invitación abierta a que te suscribas a este humilde canal para ayudarme a seguir creciendo en este proyecto. Gracias por su tiempo e interés. Hasta pronto.